Hablar de la norma ISO 9001 conlleva varios conceptos. Es principalmente oportuno establecer el conocimiento de dos elementos importantes. Primero, hablamos de ISO. Cuando hablamos de ISO, hablamos de dos elementos o comités a nivel internacional que realizan esta normalización de actividades organizacionales para el desempeño más adecuado de este tipo de empresas. ISO, como Organización Internacional de Normalización, tiene convenios de colaboración con la Comisión Electrónica Internacional. Esta parte de la norma es muy importante su interpretación, ya que nos llevará al conocimiento del cómo, cuándo y cada cuándo se realizan las actualizaciones de la norma. Las diferencias que han existido entre la norma ISO 9001-2000, la 2008 y la 2015 nos permitirá tener un panorama de cómo estas normas, que aunque son elementos obligatorios, permiten una flexibilidad en la aplicación de las organizaciones y por lo tanto tendremos un concepto de flexibilidad organizacional. No son elementos que sean inamovibles. Es muy importante manifestar que en esta norma también vamos a tener la oportunidad de analizar las generalidades. ¿Qué es una generalidad en la norma? Es aquel elemento del por qué la alta dirección tiene la obligación de cumplir las normas que establece estos ordenamientos, llamados requisitos. En estos requisitos nosotros nos vamos a dar cuenta a través del análisis de la norma, que es muy importante esta interpretación, ya que con ello la alta dirección determinará que es una decisión estratégica llevar adelante esta obligación. ¿Cuál es el beneficio de tener un sistema de gestión de calidad y obviamente el análisis de la norma? Bueno, esta norma nos va a proporcionar regularmente elementos para producir o brindar servicios de manera regular, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. Pero también es muy importante el cumplimiento legal y reglamentario de todos y cada una de nuestras actividades. Con esto, habrá facilidad para aumentar esta expectativa y satisfacción del cliente. Abordaremos riesgos y las oportunidades asociadas al contexto y los objetivos organizacionales, generando una planeación, una organización, una dirección y un control a través de varios conceptos o enfoques. Es importante conocer que la capacidad que nos va a permitir la implementación es demostrar la conformidad con los requisitos que nos menciona la norma ISO 9001. Aquí es muy importante analizar las formas verbales en la introducción de la norma, ya que uno de los elementos es saber cuándo debemos hacer las cosas, cuándo deberíamos hacer las cosas y cuándo podríamos hacer las cosas. Es importante entonces manifestar que tenemos tres enfoques para esto. Primero, el enfoque Deming, que ustedes lo van a encontrar en la norma como el PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. El segundo y importante es el pensamiento basado en riesgos. Esto lo incluye la norma ya como un numeral específico, aunque en todas las versiones de la norma había elementos preventivos que nos obligaban de alguna manera a analizar estos riesgos para la continuidad del negocio. Muy bien, dentro de esta parte de la norma es importante mencionar que estos enfoques van a ser indispensables, más la suma de los principios de la gestión de calidad nos van a brindar herramientas contundentes y consistentes para generar todo un sistema. Y entendemos el sistema como el conjunto de elementos que se van a vincular para obtener un resultado. Es importante aquí, en la interpretación de la norma, identificar que analizaremos el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas que trabajan al interior de la organización y que tienen contacto con algunos proveedores o acreedores, el enfoque de sistemas, el enfoque de procesos, la mejora, y la mejora puede ser gradual, puede ser implementada o puede ser una mejora continua. La toma de decisiones basada en evidencias es muy importante. Tener un control de documentos y registros determinará el éxito o fracaso de las organizaciones. Y finalmente,
la gestión de las relaciones. Gestionar la comunicación, las capacidades y las competencias de cada uno de los miembros de la organización a través de la comunicación resultará un elemento importante, contundente, para primero establecer un sistema, después mejorar el sistema y posteriormente determinar las acciones susceptibles de mejora. Para esto vamos a contar con un conjunto de herramientas organizacionales, técnicas, que nos permitirán analizar, sintetizar o determinar en cualquier momento de la organización las mejoras a las cuales tendremos que arrojarles resultados. Cuando hablemos del enfoque a procesos durante el curso, es importante determinar y va a ser importante desarrollar, implementar y mejorar las capacidades y competencias de las personas que toman el curso, con el objetivo de que este análisis del sistema de gestión de calidad nos permita implantar un pensamiento basado en procesos e implementar el análisis de riesgos. ¿Y qué nos va a permitir esto? Primero, la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos de la norma. Posteriormente, la consideración de los procesos en términos de valor agregado. Es muy importante que cada proceso tenga un valor agregado. Si tenemos procesos que no cumplen este determinante, estaremos hablando tal vez de un procedimiento, de un conjunto de actividades o de funciones. Aquí les vamos a brindar las herramientas para que ustedes puedan identificar claramente la diferencia entre eficacia, eficiencia, procedimiento, proceso, funciones y actividades. Posteriormente, habremos de realizar una consideración de los procesos en términos de un valor agregado, como manifestábamos, para el logro del desempeño eficaz del proceso. Finalmente, antes de entrar a las definiciones que estarán en la norma 9001-2015, estaremos analizando la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. Es importante conocer e identificar qué es un dato, qué es la información, cómo comunicamos y para qué comunicamos. Y finalmente, pues entraremos en el numeral 4 de la norma, que ya nos habla del contexto de la organización. En este espacio va a ser muy importante que tengamos una mente amplia, flexible, innovadora, ya que tendremos que analizar la comprensión de la organización y su contexto. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo está ubicada? ¿A qué se dedica? ¿Qué brinda? ¿Para qué brinda? ¿Y a quién se lo brinda? Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta tener esa organización en ese lugar? Posteriormente, la norma nos dará elementos necesarios para comprender las necesidades y expectativas del cliente. Este es la parte toral de toda organización. Cuando conocemos qué quiere el cliente y hacia dónde quiere que llevemos nuestro trabajo con él, la organización va a trabajar satisfaciendo los clientes, mejorando sus servicios y mejorando los procesos para mantener los clientes que ya tiene y obviamente hacerse de nuevos clientes en nuevos nichos de mercado o implantar una innovación que le permita una reingeniería de procesos para reorientar los resultados y obviamente los costos. Aquí es importante, teniendo este contexto, determinar el alcance del sistema de gestión de calidad. ¿Cómo vamos a determinarlo? Necesitaremos identificar cuál es su planeación estratégica. Dentro de su planeación estratégica, determinaremos primero la misión, la visión, los objetivos estratégicos y finalmente las líneas de acción que nos van a permitir a lo largo y ancho de la organización conocer a qué nos dedicamos, cuánto tiempo nos vamos a dedicar y en qué tiempo queremos obtener cada uno de estos elementos organizacionales. Finalmente, con todas estas herramientas podremos implementar y generar nuestro sistema de gestión de calidad y sus procesos. Estos elementos nos van a permitir posteriormente analizar el liderazgo de la organización, que nos va a permitir en determinado momento, primero, saber quién es el líder, a qué se dedica el líder, cuáles son los elementos necesarios que tenemos que implementar en el pensamiento del líder para que se comprometa con los resultados de la organización, los resultados internos y externos. Estos análisis tendremos que realizarlos con el objetivo de conocer con quién estamos compitiendo, para qué estamos
y en un futuro qué es lo que queremos. Y esto obviamente no podrá ser sino enfocarnos al cliente. Como ya dijimos, primero conocimos las necesidades y expectativas. Con esos elementos nos vamos a enfocar al cliente. ¿Qué actividades el líder va a enfocar al cliente? La misión, la visión, los objetivos estratégicos, los productos, los servicios y la medición de cada uno de estos procesos. Hablaremos entonces de aquel concepto que se llama trazabilidad, que en algún momento entenderemos, comprenderemos y aplicaremos dentro del proceso del apoyo que se requiere para la generación del producto. Finalmente, estableceremos como buenos administradores o como buenos gerentes de servicios o buenos gerentes de la organización los roles, las responsabilidades y la autoridad en la organización, elementos indispensables para que la organización funcione de manera horizontal, de manera vertical o bien innovando esta comunicación en cuanto a responsabilidad y autoridad organizacional. Posteriormente entraremos en el enfoque de la planificación. En la planificación tendremos la oportunidad de conocer conceptos básicos de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Les invito que en un futuro curso habremos de implementar, desarrollar la norma 31001 para conocer la metodología que nos permita identificar y abordar estos riesgos. No es una situación sencilla, hay que hacer un análisis, hay que hacer matrices, no porque yo creo, sino teniendo las evidencias necesarias y un análisis y diagnóstico organizacional que me permita saber hacia dónde va la organización, cuáles son los riesgos y cómo los voy a administrar al interior de mi organización. Finalmente, dentro de estos conceptos, estableceremos los objetivos de calidad y cómo vamos a planificar las actividades para lograrlos. Y para lograr los cambios que tengamos al interior de la organización e identificar en tiempo y forma los cambios que se están gestando al exterior de la organización. Movimiento del clima, costo de los productos, costo de los insumos, la capacidad que tienen las universidades para generar nuevos talentos al interior de su país o captar nuevos o hacer lo necesario para que estos talentos no salgan dentro del territorio nacional. Finalmente, en este espacio, la planificación nos va a dar herramientas necesarias para saber qué es lo que necesitamos en la organización como apoyo. Es muy importante identificar los recursos y los recursos los vamos a dividir, como lo hace la norma, en conocer cuáles son las personas, qué necesitan las personas ideales, idóneas, capacidades, cursos que les permitan el desarrollo de sus competencias y de sus habilidades al interior de la organización, con qué infraestructura contamos, cuánto tiempo lleva de vida, cuál es su valor agregado, si es un pasivo, si es un activo, cómo está funcionando dentro de la organización nuestra infraestructura, su mantenimiento preventivo, su mantenimiento predictivo, su mantenimiento correctivo, que es muy importante, o los planes de mejora o los planes de sustitución. Es también importante conocer el ambiente en el cual las personas están brindando los servicios o bien están generando los productos. De eso mucho dependerá la calidad de cada uno de ellos y obviamente la calificación que brinde el cliente final sobre esta parte. Posteriormente entraremos en una reestructura y una reingeniería de cómo vamos a aplicar estos recursos a través del seguimiento y medición. Todos estos recursos deben ser medidos y trazados de manera adecuada, ya que algunos son renovables, otros son no renovables, algunos son muy costosos. Aquí veremos también la trazabilidad de las mediciones, que es muy importante, cómo vamos a establecer métricas que nos permitan medir los objetivos, en cuánto tiempo los voy a obtener, cómo los voy a obtener, qué seguimiento les voy a dar, qué tiempo cada uno de ellos va a ir obteniendo y brindando resultados, y cómo al final del día o al final de un tiempo establecido nos van a permitir el conocimiento de la organización y determinar cursos alternos de acción que nos permitan ir mejorando día a día. Es importante que dentro de los recursos también conozcamos las competencias para la toma de conciencia, la toma de decisiones. Otro rubro importante es la comunicación y un elemento indispensable es la información documentada. Es necesario que todas las organizaciones cuenten con manuales administrativos,
con registros que brinden evidencia de todas y cada una de las actividades que desarrollan al interior de la organización y que nos permitan pasar al punto de la operación. Dentro de la operación es muy importante el análisis de cada uno de estos elementos. Aquí es donde nosotros vamos a darle forma a la organización. Vamos a planificar y a controlar cada una de las operaciones que se generan. Y vamos a dar respuesta a qué hago, cómo lo hago, para qué lo hago, quién lo va a hacer, cuáles son las competencias que debe tener y cubrir cada uno de los elementos al interior de la organización y cuáles son las líneas que van a ir cubriendo dentro de la producción, ya sea de productos o servicios. Para esto es muy importante que conozcamos cuáles son los requisitos del producto o del servicio, conocer los elementos legales y reglamentarios, tanto a nivel constitucional como reglamentado. ¿Por qué? Porque tendremos la necesidad de cumplir en determinado momento estos elementos y en caso de no hacerlo podríamos tener sanciones. Posteriormente, si tenemos un producto, obviamente generaremos el diseño y desarrollaremos productos en general.